Buenas, ¿cómo están? Vamos a resolver el modelo del global integrador que tenemos para la vuelta del receso. Primero vamos a ir viendo los 10 ejercicios que tenemos en el global para ir bien punto por punto, resolviendo paso a paso todo lo que vamos viendo para que la idea puedan verlo si tienen alguna duda para resolver o si la respuesta a la que ustedes llegan no es la que está marcada como la correcta. Así que vamos arrancando con el punto número 1. El punto número 1 nos dice: la vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para formar una proteína importante utilizada para producir la piel, tendones, los ligamentos, los vasos sanguíneos, sanar heridas. Y fíjense que seguimos leyendo. Hay un montón de datos que nos están dando este ejercicio acá que son totalmente irrelevantes para el desarrollo que tenemos que hacer. Ya vamos a ver qué es lo que nos pide, pero es muy común a veces en los exámenes que nos pongan este tipo de ejercicios con introducciones muy largas, con palabras complicadas o datos que son totalmente irrelevantes para lo que queremos desarrollar. O sea que siempre es importante leerlos una vez para darnos cuenta de que no hay ningún dato que nos sirva para poder realizar el ejercicio. Fíjense que rápidamente todo esto que estamos leyendo acá no tiene importancia. ¿Qué es lo que sí nos importa acá? Para ir viendo cómo filtrar los distintos datos que podemos ir teniendo. Esta última parte nos dice que estamos hablando de la vitamina C. No hace falta que conozcamos la fórmula molecular, ni el nombre científico, ni nada. Pero en este ejercicio nos dice: se toma una muestra de 3,5 gramos de vitamina C, el compuesto del que nos estaba hablando al principio, y se la combustiona, obteniendo 2,67 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura y 1,43 gramos de agua. Nos pide determinar la fórmula molecular sabiendo que esa muestra contiene 1,197 por 10 a la 22 moléculas de vitamina. Este ejercicio lo habíamos visto, o este tipo de ejercicios lo habíamos visto siempre en la unidad 1, cuando apenas arrancamos viendo los conceptos de moles, leyes de la química, qué relaciones podíamos obtener entre los datos que nos daba. Y bueno, es para recordar un poco que es importante ver siempre las primeras unidades de todas las materias, particularmente de química, de la unidad 1, nos permite fortalecer los conceptos para poder seguir construyendo con las unidades que siguen, particularmente con la 3, que tiene mucha relación. Entonces, vamos a los datos. Primero nos dice que tenemos una muestra de vitamina C, acá la tenemos, que es de 3,5 gramos. Nos dice que se combustiona. Las reacciones de combustión son aquellas donde un compuesto, los reactivos, reacciona con oxígeno, se oxida y produce generalmente dióxido de carbono con agua. Ahí podemos tener distintos tipos de reacciones de combustión, completas o incompletas. En este caso nos da los productos, porque nos dice que tenemos dióxido de carbono como producto, que son estos 2,67 litros en condiciones normales, muy importante las condiciones, y después nos dice que tenemos también 1,43 gramos de agua. A partir de estos dos datos de los productos es que vamos a poder calcular la composición centesimal de la vitamina C, en este caso que es el compuesto que nos toca. Los ejercicios de este tipo, donde nos pedía calcular la fórmula molecular o la fórmula mínima, generalmente nos suelen dar los datos de esta manera. Nos dicen, usamos tanto reactivo como muestra, eso que usamos para combustionar, y me dio tanto producto y tanto del otro, que son los datos que tenemos acá del agua y del dióxido de carbono. Además, por ahí pensando en los pasos que podemos ir siguiendo, nos da también la cantidad de moléculas que hay en esos 3,5 gramos de vitamina. Y es muy importante porque esta cantidad de moléculas, que tenemos acá 1,197 por 10 a la 22, que nos dice que están en estos 3,5 gramos, es muy importante para poder después poder hacer la relación con moles. O sea que estos cuatro datos que acabamos de marcar son súper importantes para desarrollar el ejercicio. Y acá lo hemos planteado de la siguiente forma. Decimos que estos 3,5 gramos que tenemos de vitamina C han combustionado y han producido esta cantidad de volumen, 2,67 litros de dióxido de carbono, y esta masa de agua, 1,43 gramos de oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Para recordar un poquito lo que habíamos visto. Toda la vitamina puede tener generalmente carbono e hidrógeno. Eso como regla general que ya fuimos aprendiendo en la unidad 1 y que lo podemos revisar ahora. Generalmente este tipo de ejercicios son con compuestos orgánicos que tienen mucha cantidad de carbono y mucha cantidad de hidrógeno también. Y pueden llegar a tener oxígeno. Entonces, para ordenarnos en los pasos. Primero, a partir de los productos podemos averiguar cuánta cantidad de hidrógeno había en los reactivos
y cuánta cantidad de carbono había en los reactivos. Fíjense que acá no nos dice que se obtuvo nada más. Nos podría haber dicho que se obtuvo también nitrógeno, otra cosa, pero no, solo agua y dióxido de carbono. O sea que si en los productos tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno, en los reactivos también tenemos que tener carbono, oxígeno e hidrógeno. Siempre el oxígeno se calcula al final y por diferencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno también es un reactivo, entonces no tenemos forma de saber si salió de esta muestra, en este caso la vitamina, o si todo el oxígeno de los productos vino del oxígeno molecular que usamos como reactivo. Entonces, a partir de la cantidad de agua, podemos averiguar cuánto hidrógeno había en el reactivo esta vitamina C que nos da el ejercicio. Y a partir del dióxido de carbono, podemos averiguar cuánto carbono había en este compuesto, la vitamina C. Y por diferencia, comparándolo al final con esos 3,5 gramos que nos da, podemos averiguar cuánto oxígeno había. O si había, porque a veces puede ser que nos da cero la diferencia, eso significa que no hay oxígeno. Pero acuérdense siempre, primero el carbono a partir del dióxido de carbono, el hidrógeno a partir del agua, y por diferencia al final siempre calculamos el oxígeno. Entonces, pasos para ir viendo acá. Calculamos cantidad de hidrógeno y carbono que había en los reactivos. Después, a partir de eso, vamos a poder calcular si había oxígeno y debemos calcular la composición centesimal, es decir, de estos 3,5 gramos, o la vitamina C en general, ¿qué porcentaje corresponde al hidrógeno, qué porcentaje al carbono y qué porcentaje al oxígeno? Luego, calcular fórmula mínima y después, usando este dato importante que nos da acá, podemos calcular la fórmula molecular, que es la incógnita de este ejercicio. Entonces, vamos a las relaciones. Por un lado tenemos que fíjense, el dato que tenemos acá, en este caso lo hemos resuelto con factor unitario, pero ¿cuál es la relación que podemos armar? Y que en condiciones normales, en 22,4 litros de dióxido de carbono, que es el volumen molar, ¿sí? El volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales, tenemos 12 gramos de carbono. En un mol de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. Si ese mol ocupa 22,4, ahí podemos hacer la relación directa. Entonces, si en 22,4 litros de dióxido de carbono en condiciones normales hay 12 gramos de carbono, ¿qué cantidad de carbono habrá en 2,67 litros de este gas del dióxido de carbono? Y el resultado es 1,43 gramos. Es decir, que estos 1,43 gramos que están incluidos acá de carbono, sí o sí tienen que haber venido de estos 3,5 gramos que usamos como reactivo. Ley de conservación de la masa, todo lo que está en los productos antes estaban los reactivos. Entonces acá ya logramos tener el primer paso resuelto. Segundo paso, hacemos lo mismo con el hidrógeno, pero esta vez tomando como referencia la cantidad de agua obtenida. Y acá, como nos está dando el dato en masa, nos dice que obtuvimos 1,43 gramos de agua, podemos plantear esta relación a partir de la masa molar de agua. La masa molar, lo que pesa un mol, son 18 gramos. Y acá en 18 gramos de agua tenemos 2 gramos de hidrógeno. Entonces podemos decir, si en 18 gramos de agua tengo esta masa de hidrógeno, 2 gramos, ¿qué cantidad de hidrógeno tendré en 1,43 gramos de agua? Que es el dato que me está dando el ejercicio. Y resolvemos que adentro de estos 1,43 gramos de agua hay 0,159 gramos de hidrógeno. Ahí ya tenemos masa de carbono, masa de hidrógeno. ¿Qué hacemos ahora? A los 3,5 gramos originales que teníamos de la muestra, le restamos esa masa de carbono y le restamos esa masa de hidrógeno. Vamos a ver si nos da una diferencia. Si hacemos la resta, acá tenemos que 3,5 gramos, que es la masa original que usamos de reactivo, menos la cantidad de carbono que calculamos recién, menos la cantidad de hidrógeno que calculamos recién, nos da 1,911. ¿Qué significa? Que nos dé ese valor o cualquier otro distinto de cero, que adentro de estos 3,5 gramos hay carbono, hidrógeno y también hay oxígeno. Entonces ahí ya tenemos los resultados de los tres elementos que hay. Una vez que ya tenemos la masa de carbono, hidrógeno y oxígeno, nos vamos a calcular la composición centesimal, composición porcentual
de esta muestra que nos ha dado. Entonces, comparamos para calcular esta composición porcentual. Nosotros sabemos que, haciendo esta comparación porcentual, 3,5 gramos es el 100%, entonces 1,43 gramos de carbono será 40,86%. El 40,86% de la vitamina C corresponde a la masa de carbono. Hacemos lo mismo con los otros dos. Con el oxígeno, si 3,5 es el 100%, entonces 1,911 será el 54,6%. El porcentaje que corresponde a la masa de oxígeno. Y hacemos lo mismo después con el hidrógeno. Si 3,5 gramos es el 100%, entonces 0,59 será el 4,54%. Y acá ya hemos averiguado la composición porcentual de esta muestra de vitamina C que teníamos. Porcentaje de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. ¿Qué hacemos ahora? Después de la composición porcentual, podemos averiguar la fórmula mínima. Para eso había que a cada porcentaje dividirlo por el peso atómico, no molecular, atómico. Guarda acá que es el error más frecuente. Con los diatómicos sobre todo pasa. Hay que dividir en el caso del carbono por 12, monoatómico igual, ahí no habría mucha confusión. Pero en el oxígeno y en el hidrógeno hay que acordarse que la masa atómica del oxígeno es 16. La masa molecular del oxígeno es 32. Y acá dividimos por masas o pesos atómicos. Entonces, hacemos la división. Miramos acá. Porcentaje de carbono sobre su peso atómico. Nos da este valor, 3,38. Hacemos lo mismo con el oxígeno. Su porcentaje sobre el peso atómico de 16. 3,4 como resultado. Luego, lo mismo con el hidrógeno. 4,54 dividido 1, que es el peso atómico del hidrógeno, y nos da este valor. Paso siguiente, luego de dividir cada porcentaje por el peso atómico, es elegir el valor más pequeño de todos ellos, en este caso 3,38, y hacer una división. Cada uno de estos valores dividido el peso más pequeño. 3,38 dividido 3,38 me da 1. 3,4 dividido 3,38, aproximadamente 1. Acuérdense que había que redondear algunas veces. Y 4,54 dividido 3,38 nos da 1,35. ¿Qué hacemos ahora en este caso? Tenemos un número entero y un número que no es entero, un número fraccionario. Ahí teníamos que buscar el múltiplo común menor entre esos números, depende de cómo lo analicemos, para lograr que cada uno de estos valores quede entero. Acuérdense que no es que uno me tiene que quedar entero, sino que si elijo un número para convertir, en este caso, el 1,35, todos los otros números los multiplico por el mismo valor. En este caso, podemos hacer pruebas a veces, cuando vamos practicando, por ahí nos damos cuenta que es un 2, un 3. Bueno, en este caso, lo que convenía hacer es multiplicar primero por 2 y luego por 3. Por lo tanto, hacemos por 6. 1,35 por 6 me da 8. 1 por 6, 6. 1 por 6, 6. Y acá ya logramos tener todos números enteros. ¿Qué significa? Que logramos averiguar la fórmula mínima. Para el carbono, 6. Para el oxígeno, 6. Para el hidrógeno, 8. Fórmula mínima la hemos encontrado acá. Carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Ahora, siguiente paso. Para poder calcular la fórmula molecular, había que comparar siempre el peso de la fórmula molecular, es decir, el peso molar o peso molecular, depende de cómo lo quieran ver, sobre el peso de la fórmula mínima. Y nos da un valor que es siempre de entero y 1 o mayor a 1. Entonces, primer paso. Calculamos el peso de la fórmula mínima. ¿Cuánto pesa todo esto que tenemos acá? Hacemos la suma. El peso del carbono por 6, más el peso del hidrógeno por 8, como es 1 por 8 nos da 8, y el peso del oxígeno por 6. Esto nos termina dando 176 gramos. Es decir, el peso de la fórmula mínima es 176 gramos. Ahora tendríamos que comparar el peso molecular con el peso de la fórmula mínima, haciendo una división, pero no lo tenemos al peso molar. Pero sí hay un dato muy importante que me da el ejercicio y era este dato. Me dice, esa muestra, es decir, estos
3,5 gramos de vitamina C tienen 1,197 por 10 a la 22 moléculas. ¿Qué relación podemos armar ahí? Y averiguar cuánto pesarán 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque ahí podemos obtener la relación con el mol. Es decir, nosotros sabemos que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas tengo un mol. Entonces, ahora podemos decir, en 1,197 por 10 a la 22 moléculas, ¿cuántos moles habrá? Y esto nos da el siguiente resultado. 0,02 moles. O sea que ahí ya lo podemos plantear. Ahora hacemos la relación siguiente. Si 0,02 moles pesan 3,5 gramos, fíjense que acá estaríamos calculando la masa molar. ¿Sí? Esto lo estamos dividiendo o relacionando a partir de esa fórmula tan usada que teníamos siempre de número de moles es igual a masa sobre masa molar. Despejando masa molar, también lo podríamos hacer con una regla de 3, podemos averiguar cuál es la masa molar de la vitamina C. Y nos da 100,76. Paso siguiente, nos queda uno solo. Dividimos masa molar sobre masa de la fórmula mínima. Como son iguales, nos termina dando 1. ¿Qué significa? Que la fórmula mínima y la fórmula molecular son exactamente iguales. En este caso, carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Vamos con el ejercicio 2, que nos dice: se mezclan 60 gramos de carbonato de calcio de 80% de pureza con 120 gramos de ácido nítrico. Calcula el volumen de dióxido de carbono liberado a 40 grados Celsius y 970 hectopascales. Entonces, lo que primero nos puede llamar la atención acá es la palabra pureza. Eso nos indica que estamos efectivamente en un ejercicio de pureza. Siempre hay que acordarse que para poder trabajar con la pureza, ese cálculo que hacemos cuando hacemos la relación entre la masa total, que es el 100%, y la masa pura, que es ese porcentaje de pureza, en este caso el 80%, es un cálculo que no es estequiométrico. No tenemos que tomar en cuenta nunca, para hacer un cálculo de pureza, es decir, el último cálculo donde averiguamos ese porcentaje o trabajamos con la masa pura, no hay que tomar en cuenta nunca las relaciones estequiométricas de la reacción. Fíjense que en todos los ejercicios donde hayan trabajado con pureza, siempre ese cálculo que podía ser al principio o al final, recordando que la pureza siempre se trabaja y se calcula con los reactivos, es simplemente una regla de 3 o una proporción, un porcentaje. No tiene ninguna relación estequiométrica que necesitemos usar para poder calcular o relacionar con este 80% de pureza en este ejercicio, por ejemplo. Entonces, vamos a los datos que tenemos. Por un lado nos dice que hacemos reaccionar carbonato de calcio con ácido nítrico. Esa es nuestra reacción. Carbonato de calcio reacciona con ácido nítrico y la reacción que tenemos acá es un doble desplazamiento. El calcio, que es el catión, se va a ir con el nitrato y nos va a formar nitrato de calcio, y los hidrógenos del ácido nítrico se van a ir con el carbonato para formarnos ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es un ácido muy volátil, entonces apenas se forma, se vuelve a separar en dióxido de carbono y agua. Es por eso que este ejercicio nos pregunta el volumen de dióxido de carbono liberado en esas condiciones, porque lo tenemos que escribir de esta manera. Cada vez que obtengamos ácido carbónico como producto, siempre vamos a estar obteniendo dióxido de carbono y agua. Entonces, ahí ya tenemos la reacción escrita y balanceada también. Hay que formular el nitrato de calcio y el 2 del nitrato nos indica que necesitamos poner delante del ácido para que la reacción ya nos quede balanceada. Ese es el primer paso siempre cuando trabajemos con ejercicios de este tipo, de estequiometría, para poder reconocer bien quiénes son reactivos y quiénes son productos, para ahí poder balancear después, anotar correctamente los datos y poder relacionarlos, luego de tener la reacción balanceada. Entonces, nos dice que tenemos 60 gramos de carbonato, que es uno de los reactivos, 80% puro, es decir, 60 gramos que tienen un 80% de pureza, reaccionan con 120 gramos de ácido nítrico. Entonces, además de ser un ejercicio de pureza, es un ejercicio típico de reactivo limitante en exceso, donde tenemos, antes que calcular los productos, averiguar cuál de los dos reactivos está limitando esta reacción. Entonces, primer paso acá, averiguar
cuántos de esos 60 gramos efectivamente son carbonato de calcio y cuánto impurezas. El 80% de esos 60 va a ser la masa de reactivo de carbonato de calcio con la que vamos a trabajar. Y después comparamos con esos 120 gramos que nos da de ácido nítrico para poder calcular cuál de los dos es el reactivo limitante y a partir de él poder calcular el producto que nos pregunta acá, esta cantidad de dióxido de carbono obtenida en estas condiciones. Entonces, primero hacemos el cálculo de la masa pura de carbonato de calcio. El 80% de estos 60 gramos es masa pura. En este caso, 48 gramos. Con esa masa tenemos que trabajar. Es lo que es realmente puro. Para poder calcular reactivo limitante en exceso hay varias formas en las que lo podemos hacer. Trabajar con una relación, por ejemplo, una regla de 3 y averiguar cuál de ellos es el que tengo en la cantidad suficiente, cuál me falta, cuál me sobra. O también una forma que hemos visto que es bastante rápida es calcular primero los moles de carbonato de calcio, luego los moles de ácido nítrico. Fíjense acá, calculamos que hay 0,48 moles de carbonato de calcio en estos 48 gramos y 1,9 moles de ácido nítrico en estos 120 que son los que nos daba el ejercicio. Y después lo que hacíamos era dividir el número de moles por el coeficiente estequiométrico en ambos casos. Y nos da dos resultados. ¿Qué hacíamos con esta forma más rápida? Era simplemente al dividir el número de moles de cada reactivo por su coeficiente estequiométrico averiguar cuál era el resultado más pequeño. En este caso, 0,48. ¿Qué significa? Y que el carbonato de calcio es nuestro reactivo limitante. Al dividir número de moles por coeficiente estequiométrico, buscamos el resultado más pequeño, 0,48, y eso significa que nuestro reactivo limitante es el carbonato de calcio. Luego de averiguar el limitante, que siempre anótenlo de alguna forma, que quede bien claro en el ejercicio cuál es, para que no se confundan después cuando sigan desarrollándolo, es ahora sí averiguar cuánto producto vamos a obtener en esas condiciones que nos da. Entonces, podemos aplicar la ecuación del gas ideal. Fíjense, presión por volumen es igual a número de mol por R por T. Presión pasa dividiendo para poder averiguar el volumen. Y simplemente reemplazamos. ¿Por qué directamente? Porque fíjense que la relación entre el carbonato y el dióxido de carbono es 1 a 1. Esto significa que si nosotros hacemos la relación estequiométrica, nos va a dar que un mol de carbonato de calcio nos produce un mol de dióxido de carbono. Entonces, 0,48 moles de carbonato de calcio nos van a producir 0,48 moles de dióxido de carbono, porque la relación es 1 a 1. Entonces, directamente lo podemos hacer o podemos calcularlo como estamos haciendo acá y vemos que como es 0,48 por 1 sobre 1, nos da exactamente el mismo valor. Entonces, ya directamente podemos reemplazar. ¿Cuántos moles vamos a obtener? 0,48 moles de dióxido de carbono. Reemplazamos en la fórmula, antes la temperatura a Kelvin y la presión a atmósferas. Acuérdense que la ecuación del gas ideal necesita que la temperatura esté en Kelvin y que la presión es en atmósferas. Ahí, con los hectopascales o los kilopascales, hay varias relaciones. Siempre les recomendamos que se aprendan una sola equivalencia, que una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a las 5 pascales. Y ahí pueden directamente calcular cuántas atmósferas son. Nos da 313 Kelvin, estos 40 grados Celsius, y 0,96 atmósfera, estos 970. Reemplazamos entonces moles 148, constante R 0,082, atmósfera litro Kelvin por mol, por la temperatura que es de 313 dividido la presión 0,96 atmósferas. Fíjense que todas las unidades se cancelan correctamente y el resultado nos termina dando 12,38 litros, que es la opción correcta del ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. Nos dice, determina la cantidad de átomos que hay de oxígeno en 35 gramos de fosfato de calcio. Es decir, primero, fórmula del fosfato de calcio. La tenemos acá presente. ¿Qué cantidad de átomos hay en 35 gramos de esta sal, fosfato de calcio? Siempre que estemos haciendo relaciones de masa
con átomos o de masas con moléculas, de masas con moles, es decir, que haya que hacer esa traducción entre una unidad química, átomos, moléculas, moles, con masa, siempre el traductor es que nos permite ir de un lado al otro, es la masa molar. Entonces, para poder trabajar con estos 35 gramos, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la masa molar del fosfato de calcio, 310 gramos por mol. Primero, ¿cuál sería un paso que podríamos hacer acá? Calcular cuántos moles de fosfato de calcio tengo en estos 35 gramos que me da el ejercicio. Comparamos entonces. Si 310 gramos de la sal de fosfato de calcio es un mol, 35 gramos, ¿cuántos moles serán? Eso nos da como resultado 0,11 moles de la sal de fosfato de calcio. Algo que podemos ver ahora para trabajar con la cantidad de átomos de oxígeno que hay es mirar la fórmula química. Y fíjense que en una molécula de fosfato de calcio tengo en total 8 átomos de oxígeno. 2 por 4, 8. Esa relación, que en una molécula tengo 8 átomos de oxígeno, también se mantiene cuando vamos a moles. Entonces, en una molécula tengo 8 átomos de oxígeno. En un mol de molécula de la sal voy a tener un mol de átomos de oxígeno. Fíjense que la relación se sigue manteniendo, solamente que estamos comparando un número mucho más grande, pero la relación se va a mantener. Y eso nos permite poder resolverlo de esta manera. ¿Qué podemos decir? Que en un mol de la sal yo tengo 8 moles de átomos de oxígeno, que es exactamente lo que vemos acá en la molécula. Entonces, en 0,11 moles de la sal, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno voy a tener? El resultado, 0,88 moles de átomos. Ojo acá con confundir moles de átomos con moléculas porque el oxígeno es diatómico. Siempre suele ser por ahí el error más frecuente. Entonces, calculamos la cantidad de moles de átomos de oxígeno que hay. 0,88. Y el último paso, una vez que ya tenemos moles de átomos de oxígeno, es plantear esta relación. En un mol de átomos de oxígeno, o átomogramo, por eso que es lo mismo decir un mol de átomos o un atomogramo, las dos palabras son igual de válidas, tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, 0,88 moles de átomos de oxígeno, ¿qué cantidad de átomos va a ser? 5,3 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Buscamos la respuesta más cercana y termina siendo 5,44, que es la que más se acerca. Ojo en estos ejercicios, acuérdense de mirar bien la notación científica. Y acá ya pudimos averiguar cuál es la respuesta correcta, 5,3 por 10 a la 23. Vamos al ejercicio 4 ahora. ¿Qué nos dice? Si 45 gramos de un metal se combinan con oxígeno para formar 75 gramos de óxido, determine la masa equivalente del metal. Nosotros hemos trabajado más fuertemente con equivalentes de la unidad 4, pero en realidad el concepto de equivalente lo hemos visto en la unidad 3. ¿Cuál es el concepto de equivalente? O mejor aún, el de masa equivalente que tienen que acordarse siempre, que es muy útil para poder resolver un montón de ejercicios, es el siguiente. La masa equivalente es la cantidad de sustancia, es decir, la masa de una sustancia, molécula o átomo, ¿sí? Depende del compuesto y cómo lo queramos comparar, puede ser una sal, un óxido, un anhidrio, un ácido, una base. Es la masa de una sustancia que puede combinarse con 8 gramos de oxígeno y o puede combinarse con 1 gramo de hidrógeno. Y es muy importante esta definición. ¿Sí? La masa equivalente es la masa de una sustancia que puede combinarse con 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Entonces, a partir de esta relación, fíjense, un concepto teórico muy importante que vimos en la unidad 3, pero que retomamos fuertemente en la unidad 4, podemos resolver este ejercicio de una forma muy sencilla y que de hecho no se puede resolver de otra manera si no nos acordamos de la teoría, del concepto de masa equivalente, que es la masa de una sustancia que puede combinarse con 8 gramos de oxígeno o con 1 gramo de hidrógeno. Si revisan el cuadernillo de la unidad 3, van a encontrar este concepto explicado y ejemplificado justo antes de arrancar esta geometría. ¿Sí?
Y ahí van a recordar este concepto tan importante de masa equivalente. Entonces, nos vamos acá. ¿Qué tenemos como dato primero? Y que 45 gramos de un metal, que no sabemos cuál es y tampoco hace falta saberlo, se combinan con oxígeno para formar 75 gramos de un óxido. Es decir, que esos 45 gramos de metal combinados con otra masa de oxígeno me formaron 75 gramos del óxido. Y después nos pide la masa equivalente del metal. Para poder calcular esa masa equivalente, o sea, poner esta relación con estos 8 gramos de oxígeno que acabamos de ver, ¿qué necesitamos conocer? Y cuánta masa de oxígeno había, o sea, cuánto reaccionó con estos 45 gramos. Y ahí recordamos ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa. Toda la masa de los reactivos que reaccionan es igual a la masa de los productos que se forman. Es decir, que si reaccionó un metal con oxígeno y obtuvimos un óxido, tengo la masa de los productos y restándole la masa del metal puedo averiguar la del oxígeno, que es lo que hacemos acá. Entonces, 75 gramos, que es la masa del óxido, menos los 45 gramos del metal que reaccionaron, nos da como resultado que había 30 gramos de oxígeno. Entonces, ¿qué relación sencilla podemos hacer ahora? La siguiente. Si 45 gramos del metal reaccionan o se combinan con 30 gramos de oxígeno, ¿qué cantidad del metal se combinarán con 8 gramos? Que es justamente lo que nos dice la definición de masa equivalente. Y eso nos da 12 gramos por equivalente, es decir, 12 gramos del metal se combinan con 8 gramos, que es la definición de masa equivalente que acabamos de revisar o recordar. Por lo tanto, la respuesta correcta, 12 gramos. Esa es la masa del equivalente del metal. Muy bien, vamos con el ejercicio 5. Nos dice, dados los elementos A, Z igual a 15, B, Z igual a 26, C, Z igual a 20, todos los siguientes correctos excepto, es decir, hay que buscar cuál de todas las opciones que nos da el ejercicio es incorrecta para poder marcar. En este tipo de ejercicios donde no tenemos más datos que solamente el Z y nos da estos elementos, tengan en cuenta que no hay que ir corriendo a buscarlos a la tabla periódica, porque cuando estemos viviendo en la facultad no podemos tener la tabla periódica en la mano. Esto hay que trabajarlo a partir del Z que nos está dando acá el ejercicio. Entonces, no lo buscamos en la tabla y a partir del Z de cada uno de los elementos, lo que podemos hacer es, a partir de su configuración electrónica, usando esta cantidad de electrones que tenemos acá, vamos a poder ubicar cada uno de los elementos en un grupo y un periodo correspondiente para poder hacer las comparaciones que nos dan las opciones acá. Por ejemplo, al verlas rápidamente podemos ver que nos habla de si son representativos, qué tipo de compuestos forman, cuál es el más electronegativo, a qué grupo periodo pertenece. Entonces, a partir de la configuración, vamos a poder ubicar en grupo periodo y ahí averiguar cuál es la respuesta correcta. Entonces, nos vamos con A, que tiene un Z de 15. Hacemos la configuración electrónica y vemos que termina en 3s2, 3p3. Eso significa que si el último electrón que entró en la configuración está en un subnivel P, es un elemento representativo. Acuérdense que los elementos de la tabla podían ser representativos o no representativos. Cuando termina el electrón diferencial o el último electrón que ponemos en la configuración en un subnivel S o en un subnivel P, es un elemento representativo, grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acuérdense que pega un saltito del grupo 2 al 13. Y cuando el electrón cae en un subnivel D, es un elemento de transición, y cuando el último electrón cae en un subnivel F, es un elemento de transición interna. Entonces, en este caso, A termina su configuración en un P, entonces es un elemento representativo, y podemos ahora calcular grupo y periodo. El periodo siempre corresponde con el nivel más alto de energía, en este caso el nivel 3 es el más alto, por lo tanto, periodo 3. Y el grupo, cuando estamos en el S, puede haber un electrón o dos, es grupo 1 o grupo 2. Pero a partir del P, puede ser grupo 13, 14, 15, hasta el 18. En este caso, como termina en P, y sumamos todos los electrones del último nivel, es decir, los dos que están en el S y los 3 que están en el P, nos da 5. Pero sabemos que es grupo 15, no 5. ¿Y por qué 5?
corresponde a los elementos de transición, que van del grupo 3 al 12. Entonces, este elemento es representativo porque termina en P, corresponde al periodo 3 y al grupo 15. Después, hacemos lo mismo con el elemento B, que nos da un Z de 26. Entonces, al hacer la configuración, vemos que termina en un subnivel D. Significa que es un elemento de transición. Y para poder calcular el periodo es lo mismo de siempre. Buscamos el nivel de energía más alto, en este caso nivel 4. No el último nivel de energía que se completa, sino el más alto de todos. Periodo 4, porque el nivel más alto que tiene es 4. Después, para calcular el número de grupo, hay que acordarse que en elementos de transición teníamos que sumar los electrones del D, en este caso son 6, más los del S, 6 más 2 es grupo 8. Por lo tanto, el elemento B pertenece al periodo 4 y al grupo 8, que es lo que tenemos anotado aquí abajo. Y por último nos queda el C, donde también, en base al Z de 20, hacemos su configuración electrónica y vemos que termina en 4S2. Eso significa que al terminar en S es un elemento representativo. Y periodo 4, porque el nivel más alto de energía es el 4, y el grupo sería grupo 2, porque tiene 2 electrones en su último nivel. Y esto nos permite ahora poder comparar entre los distintos elementos, entre A, B y C, para ver cuál de todas estas opciones son correctas y cuál es la incorrecta que hay que marcar. La opción A nos dice, A y C son elementos representativos. Efectivamente, es a la conclusión que habíamos llegado recién, cuando vimos que A y C terminaban en P y en S, son elementos representativos. Por lo tanto, la opción A es correcta, no hay que marcar. Después me dice B se combina con C formando compuestos iónicos. Hay que acordarse que para formar compuestos iónicos tenemos que tener un metal y un no metal. Pero B y C son metales. Si nos fijamos en la configuración electrónica, vamos a ver que el elemento B es un elemento de transición. Y ya solo por eso podemos afirmar que es un metal, porque no había no metales de transición. Todos los elementos de transición que tenemos, del grupo 3 al grupo 12, son todos metales. Y C, si miramos su configuración, vamos a ver que pertenece al grupo 2, independientemente del periodo. El grupo 2 corresponde a los metales, particularmente a los metales alcalinos térreos. Entonces, grupo 1 y grupo 2 son todos metales, los de transición también. En el grupo 13 es donde aparece, por ejemplo, el aluminio o el germanio, que son metaloides, están como en la mitad entre ser metal y no metal, y a partir del grupo 14 hacia el 18 son todos no metales. Entonces, vemos que la opción C, la opción B, es incorrecta porque nos dice que B y C formarían compuestos iónicos, y en realidad no. Si los dos son metales, no pueden formar compuestos iónicos. Después nos dice C. A es el más electronegativo de los tres. Bueno, para ver cuál es el más electronegativo, deberíamos recordar cómo funcionaban las propiedades periódicas, cómo aumentaban y disminuían. En la tabla periódica, para resolver estos ejercicios, no hace falta dibujarla con mucho detalle. Simplemente con un rectángulo más o menos bien dibujado lo podemos ver. Y nos acordábamos. La electronegatividad aumentaba de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que estos elementos que se encuentran acá son los más electronegativos de la tabla, particularmente en esta esquinita, que es donde siempre nombramos como ejemplo al flúor. Ahora, tenemos que comparar estos tres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Rápidamente y sin mucho detalle, ubicarlos aproximadamente donde irían en la tabla. Vamos con el A, nos dice periodo 3, podemos decir periodo 3 estaría por acá. Grupo 15 está muy a la derecha y arriba, en comparación con los otros dos. Fíjense que B es periodo 4, o sea, está un nivel más abajo, y además está más a la izquierda. O sea, A sigue siendo el más electronegativo hasta ahora. Y por último, C es periodo 4, o sea, está más abajo, pero es grupo 2. Es decir, que el más electronegativo efectivamente es A, porque es el que está más arriba y más a la derecha también. Por lo tanto, la opción C es correcta. A
es el más electronegativo de estos tres elementos con los que hemos trabajado. Después en D nos dice, B pertenece al periodo 4, grupo 8, y es correcto también. Fíjense que si vamos a lo que habíamos hablado recién, el periodo del elemento B es 4 y el grupo es 8. Y por último nos dice, el ion de C es de menor tamaño que su átomo. C es un metal, está en el grupo 2, o sea que forma cationes. Y siempre que trabajamos con estas propiedades, hablando del radio atómico, radio catiónico, radio aniónico, comparamos siempre en base al radio atómico. En este caso, por ejemplo, el radio atómico de C. El radio atómico de C siempre va a ser mayor que el radio catiónico, que es justamente lo que forma C, porque es un metal, solamente forma cationes. Al perder electrones, se hace más pequeño el radio y de esta manera nos queda correctamente que el radio atómico es mayor que el radio catiónico. O, dicho de otra manera, el ion de C es de menor tamaño que su átomo. El ion, es decir, el catión que forma, es más pequeño que el átomo del elemento C. La correcta acá era la opción B, que dice B se combina con C formando compuestos iónicos. Habíamos dicho que era incorrecta porque tanto B como C son metales y para formar un compuesto iónico, un enlace iónico, teníamos que tener un metal y un no metal. Vamos al ejercicio C. Nos dice, dada la molécula de fosfato ácido de potasio, indique la opción que corresponda a las uniones que tiene. Es decir, ¿cuál sería el diagrama de Lewis? ¿Qué tipo de uniones tengo dentro de la molécula de fosfato ácido de potasio? Lo primero que tenemos que hacer es buscar la fórmula del fosfato ácido de potasio. Cuando buscamos la fórmula del fosfato ácido de potasio, nos queda de esta manera. Fíjense que dice fosfato ácido, significa que tiene un solo hidrógeno. Entonces, una vez que hemos logrado encontrar la fórmula química, lo siguiente era encontrar cuál era el elemento central. Siempre el elemento central, recuerden que es el no metal distinto al oxígeno, en este caso el fósforo. Es decir, que el fósforo va a ser el elemento que vamos a poner en el medio del diagrama de Lewis. También es importante acordarse que siempre, una vez de que identificamos el átomo central, los oxígenos lo van a estar rodeando y afuera van a estar los hidrógenos y los metales, en este caso el potasio. Entonces, tenemos un fósforo y 4 oxígenos que tienen que rodear al fósforo. La forma más cómoda de hacerlo es agregar un oxígeno arriba, un oxígeno abajo, un oxígeno a un costado y el otro oxígeno al otro costado. De esta manera, fíjense que los oxígenos rodean al fósforo. Y después nos queda 2 potasios y un hidrógeno. Los metales y los hidrógenos siempre están afuera y se unen a los oxígenos. Jamás se unen en este tipo de compuestos al átomo central. Fíjense que de la forma en la que lo dibujamos también no hay manera de que lo podamos meter en el medio. Entonces, sabemos que van por afuera. Tenemos 2 potasios, podemos poner un potasio por acá, podemos poner un potasio acá abajo y también podemos poner el hidrógeno que nos está quedando acá afuera. Ahora, arrancamos los enlaces desde afuera hacia adentro. Entonces, vamos con el potasio primero. El potasio tiene un electrón en su último nivel. Eso lo podemos saber a partir del número de oxidación. Siempre en los metales, el número de oxidación más alto, cuando es representativo, corresponde con la cantidad total de electrones que tiene en su último nivel. El número de oxidación del potasio, lo único que tiene es más 1. Eso significa que tiene un electrón en su último nivel. Entonces, si el potasio le puede dar un electrón al oxígeno, estaríamos formando un enlace iónico, hay que acordarse, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno en su último nivel? Y su número de oxidación es menos 2. Eso significa que le faltan 2 electrones para llegar al octeto. Cuando el número de oxidación es negativo, me está dando la información de la cantidad de electrones que faltan para completar el octeto. Entonces, significa que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Pero ya tiene 1 de más del potasio, es decir, que ahora tiene 7. Si tiene 7 electrones el oxígeno, vamos a dibujar acá. 1, 2, 3, 4 y 5.
La única opción que nos queda es que ese electrón que le está faltando para completar los 8 los reciba del fósforo cuando se combina enseguida, ¿sí? Porque si no, de otra manera, el oxígeno no podría llegar al octeto. Y antes de avanzar, esto mismo que hemos hecho acá es lo mismo que vamos a tener acá abajo, porque fíjense que los elementos son iguales, entonces se va a repetir ese patrón que acabamos de ver. Dibujamos ahí todos los electrones del oxígeno y ya podemos avanzar. Ahora, nos vamos al otro que nos quedó afuera, el hidrógeno. Él tiene un solo electrón en su último nivel, que tiene un número de +1. Generalmente cuando actúa como el catión hidrógeno que lo solemos ver, está trabajando con un número de oxidación de +1. Eso significa que necesita uno más para completar el octeto del hidrógeno. Acuérdense que el octeto, así como el helio, no pueden completar el hidrógeno porque no les alcanza el espacio para tener 8 electrones. Entonces la máxima cantidad que pueden tener es 2. ¿De dónde lo va a sacar ese electrón que le está faltando? Y el oxígeno. Es decir, que si el hidrógeno pone un electrón en juego, el oxígeno responde de la misma manera. Entonces, de esta manera, el hidrógeno ya logró completar su octeto. Sigamos ahora. El oxígeno en su última capa dijimos que tiene 6 electrones. Ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y no me queda otra que 6. Es decir, que ¿con quién va a lograr su octeto? Con el fósforo. Y fíjense que ya tenemos 3 electrones enfrentados al fósforo. El fósforo tiene un número de oxidación positivo de +5, es el más grande. Y negativo es -3. Eso significa que tiene 5 electrones del último nivel o que tiene -3 de número de oxidación. Le faltan 3 para llegar a 8. 8 menos 3, 5. O sea que de cualquiera de las dos maneras lo podemos ver. Y ahí decimos, bueno, si acá enfrentó 1, dibujamos un electrón. Si este oxígeno enfrentó 1, el fósforo le va a enfrentar y lo mismo pasa acá. 1, 2, 3 y no nos queda otra opción que 4 y 5. Y de esta manera, el oxígeno ya tiene sus 7 electrones, más 1, 8. El oxígeno abajo igual, 7 electrones más 1, 8. Y este oxígeno afuera también, 7 electrones, con el del hidrógeno que está compartiendo, más 1, 8 electrones. Es decir, que ya los oxígenos que tenemos a los costados y abajo ya lograron el octeto. Y el fósforo también va a lograr su octeto, porque él tiene 5 electrones del último nivel, 6, 7 electrones, 8 electrones. O sea que él ya completó el octeto. Pero todavía me está quedando este oxígeno acá. Entonces, la otra opción posible para poder unirlos es que esté armando un enlace de tipo dativo con el oxígeno que tenemos arriba dibujado. Entonces, cuando había un enlace de tipo dativo, que solo se producía cuando el átomo central había completado el octeto, era cuando se compartía electrones, es decir, cuando el fósforo en este caso le prestaba electrones al oxígeno. Y de esta manera el oxígeno puede completar su octeto. Tiene 6 electrones más 2 que le presta el fósforo, tenemos el octeto completo. Entonces, ¿qué podríamos decir acá en base a los enlaces? Y que los enlaces de Lewis serían, el fósforo está armando un enlace activo con el oxígeno de arriba, un enlace simple con el oxígeno de la izquierda y este oxígeno un enlace simple también, otro enlace simple del fósforo con el oxígeno abajo y fíjense enlace iónico, vamos graficando todo lo que vemos y lo mismo de este lado, enlace simple con el oxígeno y enlace iónico entre el potasio y el oxígeno. Es decir, que la respuesta correcta sería 1, 2, 3, 4 enlaces simples, un enlace activo y enlaces iónicos. Entonces, nos vamos a buscar acá las opciones. Pero al verlas rápidamente, vamos a ver que ninguna de estas opciones es correcta, digamos, con lo que acabamos de hacer. Y eso no significa que esté mal, porque podemos tener la teoría del octeto expandido. Y el fósforo entraba dentro de estos elementos que hemos visto que pueden tener octeto expandido. ¿Qué es lo que hacemos cuando no hay ninguna opción que veamos que es correcta? Pensar rápidamente en octeto expandido. ¿Qué hacemos? Para eso convertimos todos los enlaces dativos en enlaces dobles. Entonces, ahora yo tendría 1, 2, 3, 4 enlaces simples, enlaces iónicos y un enlace doble.
¿Qué es lo que nos dice la opción, perdón, B? 4 enlaces simples, una unión covalente doble y 2 uniones iónicas, que es lo que tenemos acá en esta opción. Vamos con el ejercicio 7. Nos dice, la masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 107,87 U. Determina la abundancia relativa del isótopo de mayor masa, sabiendo que sus masas atómicas son 106,91 UMAS y 108,90 UMAS. Es decir, que un isótopo tiene esta masa y el otro isótopo tiene esta masa, 108,9. A este tenemos que averiguarle el porcentaje de abundancia. Nosotros cuando trabajábamos con este tipo de ejercicios, donde estamos frente a un ejercicio de masa atómica promedio, teníamos que basarnos siempre en la fórmula de masa atómica promedio, porque es la única manera que tenemos de poder relacionar las cosas. ¿Qué sabemos nosotros? Que la masa atómica promedio de cualquier elemento, en este caso la plata, que nos la da como dato, fíjense cómo le hemos anotado, masa atómica promedio de la plata es de 107,87 UMA, es igual a la masa de un isótopo por su porcentaje de abundancia más la masa del otro isótopo por su porcentaje de abundancia. Y todo esto dividido 100. Nosotros no conocemos el porcentaje de cada uno de los isótopos, pero sí conocemos sus masas isotópicas, es decir, la masa que pesa cada isótopo, 106,91 y 108,9, que son los datos que hemos anotado acá. Para ponerle un nombre a cada uno dijimos, bueno, aquel que pesa 106,9 es I, y aquel que pesa 108,9, que es el más pesado, que es lo que nos pide averiguar, la abundancia del isótopo más pesado y de mayor masa, le pusimos X, pesa 108,9. Entonces, nuestro dato acá, o la incógnita mejor dicho, es el porcentaje de este isótopo, que es el más pesado de todos. Entonces, para poder calcular esto, lo que tenemos que trabajar en este tipo de ejercicios siempre es armar un sistema de doble ecuación. Trabajar con esta ecuación de masa atómica promedio que nosotros habíamos aprendido y después armamos una ecuación aparte porque sabemos que de todos los isótopos que existen, en este caso estos dos isótopos de la plata, sus porcentajes sumados me van a dar 100%. Si hubiera 3 isótopos, el porcentaje de los 3 sumado me da 100. Pero este tipo de ejercicio siempre lo trabajamos con 2, nada más porque es más sencillo de poder resolver. Entonces, ¿qué podemos plantear primero? Y que el porcentaje de X más Y, o los isótopos, nos da 100%, y uno de los primeros pasos era ver que en la fórmula o en la ecuación de masa atómica promedio tenemos dos incógnitas, porcentaje de Y y porcentaje de X. Y acá es donde entraba el sistema de doble sustitución o de doble ecuación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y decimos, queremos averiguar el porcentaje de X, que es el que habíamos dicho, el isótopo más pesado. Bueno, lo podemos despejar de esta manera. Podemos decir, Y es igual a 100% menos X. Al hacerlo de esta forma, fíjense que cuando planteamos la ecuación completa, con todos los datos que tenemos, nos siguen quedando dos incógnitas. Pero el siguiente paso es reemplazar esta ecuación que nosotros acabamos de crear en la ecuación principal. Es decir, que en vez de escribir Y, vamos a escribir 100 menos X, que es lo que vale Y. Y de esta manera, fíjense que nos termina quedando solamente una incógnita, que es justamente la que queremos averiguar nosotros. Entonces, vamos reemplazando, porque a partir de ahora pasa a ser un ejercicio meramente matemático, no de química, pero tengan mucho cuidado con los números que vayan multiplicando bien, ¿sí? Simplemente en este ejercicio lo más importante es recordar esto. Se trabaja con doble sustitución, cuando me preguntan porcentajes de todos los isótopos o de alguno de ellos, como en este caso, el más pesado, que es el que nosotros le hemos puesto X, que pesaba 108,9. Entonces, al reemplazar nuestra ecuación creada en la ecuación principal, en vez de escribir X, habíamos dicho, escribimos 100 menos X. Y ahí de esa manera ya vamos despejando con las distintas herramientas matemáticas que conocemos, distributiva, pasamos
todos los miembros independientes a un lado, los dependientes al otro, hasta que nos termina quedando, fíjense el último paso, después de multiplicar esas distributivas, los valores, sumamos este lado de la igualdad, sumamos este lado de la igualdad, nos queda 98 es igual a 1,99 de x, y luego podemos despejar el porcentaje de x, que es de 49,25% aproximadamente. La respuesta que debemos marcar es la que nos dice 49 es la más cercana. Bien, vamos con el 8. Un determinado recipiente de 5 litros de capacidad puede soportar una presión de 2 por 10 a la 5 pascal. Si se introducen en él 15 gramos de anhidro sulfúrico, calcule la temperatura máxima a la que se puede calentar dicho recipiente. Entonces, acá estamos trabajando con un problema típico de gases, donde nos da en este caso el volumen del recipiente, nos da la presión, nos da la masa de este compuesto que tenemos adentro, que es un gas, el anhídrido sulfúrico o trióxido de azufre, y nos pide calcular la temperatura máxima a la que se puede calentar. Es decir, con este volumen, esta presión y esta cantidad de anhídrido sulfúrico, ¿qué temperatura tenemos en el recipiente? Podemos pensar rápidamente en la ecuación del gas ideal, donde podíamos relacionar la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, pero acá nos está dando la masa. ¿Qué podemos hacer entonces? Si pensamos en el gas ideal, lo que podemos hacer es, primero, anotar los datos bien para ver con qué estamos trabajando y si tenemos que hacer alguna conversión o no. La ecuación del gas ideal aceptaba la temperatura en Kelvin y la presión en atmósferas. Por lo tanto, esta presión en pascales vamos a tener que transformarla a atmósferas. Ya nos vamos adelantando en uno de los pasos que vamos a hacer enseguida. Y esta masa de 15 gramos no la podemos poner directamente en la fórmula del gas ideal. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar estos 15 gramos en moles a partir de la masa molar del anhídrido sulfúrico, que es de 80 gramos por mol. Entonces, primero, calculamos moles para poder trabajar con la ecuación del gas ideal. Tenemos, si 80 gramos son un mol de anhídrido sulfúrico, entonces 15 gramos serán 0,1875 moles. Ahí ya tenemos uno de los datos. Segundo, dijimos, la presión está en pascales y la necesitamos en atmósfera. La calculamos también. Si una atmósfera son 1,013 por 10 a la 5 pascales, 2 por 10 a la 5 pascales, ¿cuántas atmósferas serán? Que es exactamente lo que hemos calculado acá. 1,974 atmósferas. Y lo último que nos queda, fíjense al tener moles del gas, presión en atmósferas, el volumen es correcto en estas unidades, podemos directamente en la ecuación del gas ideal, presión por volumen igual al número de moles por R por T, despejar la temperatura, es decir que el número de moles por R pasa dividiendo, reemplazar con los datos, volumen de 5 litros, presión 1,974, constante de los gases de 0,082 y 0,1875 moles, nos termina dando una temperatura de 641,95 Kelvin. Podemos ir a buscar la respuesta y vamos a ver que no hay ninguna de esas opciones que tenga este valor. Están todas muy alejadas, muy para arriba, muy para abajo. Pero algunas de las opciones están en Celsius. O sea que podemos calcular qué temperatura en Celsius van a ser estos 641,95 Kelvin. La fórmula era temperatura en Celsius es igual a Kelvin menos 273, que es la misma que usábamos para pasar de Celsius a Kelvin. Cuando queríamos pasar de Celsius a Kelvin, hacíamos temperatura en Celsius más 273. Acá pasamos el 273 restando y nos termina quedando 368,95 grados Celsius. Respuesta correcta, 369 grados Celsius. Muy bien, vamos con el 9. ¿Cuál es la fórmula correcta de la sal nitrato básico de calcio? Acá tenemos una sal básica, el nombre nos lo dice, acuérdense que en las sales siempre nos van a decir el nombre, es decir, si es ácida nos lo aclara, si es neutra no nos dice nada, y si es básica también nos lo va a aclarar. Entonces,
Cuando leemos el nombre de la sal, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es el anión y quién es el catión. En este caso, el anión es el nitrato que viene del ácido nítrico, lo podemos recordar a partir de el ácido nítrico, podemos formar el anión nitrato, que tiene una carga negativa, y el catión, en este caso, es el catión calcio, pero está acompañado de un oxidrilo. Recuerden que en las sales básicas, el oxidrilo, en este caso, fíjense, el nitrato básico de calcio, acá cuando nos dice básico nos está diciendo que hay un oxidrilo, siempre los oxidrilos provienen de los hidróxidos, de las bases, y siempre están acompañando al catión. Entonces acá tendríamos el anión nitrato y el catión básico de calcio, que si trabajamos con la ionización del hidróxido de calcio, vamos a ver que en la primera ionización nos libera este catión básico de calcio que tenemos acá. Entonces, para poder ver cuál es la fórmula correcta, vemos primero el catión y el anión. Fíjense que al juntarlo, cuando yo trabajo con las cargas, para poder formular la sal, siempre hacemos entrecruzamiento de carga. Es decir que el catión básico de calcio tiene carga +1 y el anión nitrato tiene carga -1. Por lo tanto, al cruzar las cargas, nos termina quedando directamente el catión y el anión al lado, porque cada uno tendría un subíndice de 1. Es decir, si cruzáramos los subíndices, esto nos quedaría escrito de esta manera. Cada uno con un subíndice 1 por las cargas que vamos a cruzar del anión y el catión. Pero como sabemos que los subíndices 1 no se escriben, directamente la fórmula de la sal nos queda de esta manera. Buscamos la opción correcta, que es la opción D, y ahí tenemos la respuesta correcta del ejercicio 9. Vamos con el ejercicio 10. Al quemar 50 gramos de carbonato de magnesio, se obtuvieron 12 litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Nos pide determinar la cantidad de impurezas que contiene el carbonato. Entonces, estamos ante un ejercicio de pureza, pero ojo, hay que prestar mucha atención porque no nos pregunta el porcentaje de pureza, sino que nos pregunta el porcentaje de impurezas. ¿Sí? Nos pregunta el porcentaje de impurezas. Eso siempre tenganlo en cuenta para no meter la pata porque probablemente la opción con el porcentaje de pureza esté, pero hay que marcar las impurezas. ¿Sí? Siempre cuando tenemos un 100% de nuestra muestra, de ese 100%, un porcentaje corresponde a la masa pura y el resto es lo que corresponde a impureza. Eso es lo que tenemos que averiguar, ese porcentaje de impurezas. ¿Cómo podemos hacer para averiguarlo? Primero, reconocemos la reacción. Es una reacción de descomposición donde la sal, carbonato de magnesio, nos produce dióxido de carbono, el dato que nos da acá, en CD en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 12 litros, y además nos da óxido de magnesio. Y ya al plantearla la reacción, directamente nos queda balanceada, es decir, no hay que agregar ningún coeficiente distinto de U. Entonces, nos da como dato el producto, y nos pregunta el porcentaje de impurezas. Y también nos da como dato la muestra que usamos para esta reacción. Nosotros pusimos 50 gramos de carbonato de magnesio a reaccionar y se produjeron 12 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. Pero nosotros sabemos que de esos 50 gramos, una partecita es carbonato de magnesio. Y el resto, que es lo que tenemos que averiguar, son las impurezas. Siempre cuando estamos trabajando con este tipo de ejercicios de pureza, por ejemplo, a partir del producto, de esa cantidad de producto que nos da, en este caso los 12 litros, podemos averiguar cuánta masa pura reaccionó. Y después, saliendo de la estequiometría de la reacción, podemos calcular cuál era el porcentaje de pureza, o en este caso el de impureza. Entonces, siempre cuando hacemos relaciones estequiométricas, si estamos averiguando, como en este caso, la masa del reactivo, vamos a averiguar masa pura. Y después nos vamos de la estequiometría y podemos hacer el cálculo del porcentaje. Entonces,
Podemos plantear, al estar trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, esta relación. 84 gramos de carbonato de magnesio, que es lo que pesa un mol, me producen 22,4 litros de dióxido de carbono, que es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura. Fíjense, un mol me produce un mol. En vez de escribir un mol y un mol, ponemos cuánto pesa un mol de carbonato de magnesio y qué volumen ocupa un mol de dióxido de carbono. Y podemos decir, entonces, si 22,4 litros de dióxido de carbono se producen a partir de 84 gramos de carbonato de magnesio, ¿qué masa de carbonato de magnesio utilizamos realmente? ¿Qué masa pura se usó para obtener estos 12 litros de dióxido de carbono que nos da el ejercicio como dato? Eso nos da como resultado 45 gramos de carbonato de magnesio. Es decir, que de estos 50 gramos, solo 45 son puros. Entonces, paso siguiente, calcular la pureza. Nosotros podemos decir, si 50 gramos es el 100%, 45 serán el 90%. Es decir, que del 100% el 90% es puro. Y ahí recordamos que el 100% de la muestra es el porcentaje de pureza, estos 45 gramos que acabamos de calcular, más el porcentaje de impurezas. Despejamos impurezas, pasando restando para el otro lado, y nos termina dando la diferencia del porcentaje de impurezas, es el 10%. Respuesta correcta la tenemos ahí para poder marcar. Y con esto terminamos el modelo de global integrador. Usen estos ejercicios porque los que vamos a tomar son muy parecidos. Recuerden la teoría, y por ahí en los modelos de examen apuntamos a lo mejor un poquito más para la práctica, que nunca viene mal, pero acuérdense que la teoría es muy, muy, muy importante. Así que muchas pilas, que tengan un lindo receso, pues aprovechen para descansar, pero también para estudiar. Así que nos vemos a la vuelta del receso y que les vaya muy, muy bien.